Estamos en comunicación con Daniel Goyán, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y nos está atendiendo. Ministro Goyán, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por su tiempo y gracias por atendernos. No, por favor. Le quería preguntar, bueno, primero y principal, el debate actual está puesto sobre las clases, tanto político y periodística, la agenda periodística va más que nada para ese lado. ¿Cuál es la postura de la provincia de Buenos Aires respecto a esto, ¿no? De las clases y de las clases presenciales como un motivo de preocupación por los contagios? Es lo que expresó en la conferencia de prensa ayer nuestro gobernador, digamos, es lo que decía el señor Santilli, ¿no? En febrero. Es el mismo concepto que extrañamente estábamos muy de acuerdo hasta en las reuniones técnicas, que es tratar de mantener todo lo que se pueda la presencialidad, pero que, como decía Santilli, si había una segunda ola fuerte, bueno, había que parar 10, 15 días, y es lo que se hizo para evitar, sobre todo, no el contagio dentro de las escuelas, que están muy controladas, muy cuidadas, sino todo lo que se moviliza en términos de padres, madres, abuelas que llevan y traen los chicos a la escuela, el transporte, etcétera, y que agrega un grado más de movilidad, no es el único, por eso se restringen un montón de otras actividades, para tratar de parar esta escalada fenomenal de casos que tenemos y el inminente inminente saturación del sistema de salud, que ya se ha producido en el sector privado prestador. Tuvimos el caso ayer, que a veces nosotros esto lo sabemos, pasa todos los días, a veces porque es alguna personalidad que lo comunica. Bueno, esta señora jueza que le pasó lo que le está pasando a un montón de gente, llega a un centro de salud y para derivar a veces hay que estar 10, 15 horas porque no hay camas, sobre todo en el sector privado. Claro, y sí. Es lo que ha pasado con Jimena Monsalve, ¿no? La jueza que ha comunicado eso. En el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, hablábamos la semana pasada con el director del Hospital Italiano de La Plata y hablaba de esto, ¿no? De una de las terapias intensivas más grandes de la provincia, contando el sistema de salud público y privado, ya con un 100% de ocupación. Sí, y a través de nuestra obra social esta semana le dimos todos los elementos al Hospital Italiano, una entidad señera aquí, para armar 10 camas más de terapia intensiva. Es decir, se le brindaron todos los elementos en comodato para que puedan ampliar, porque es un servicio también muy bueno, de excelencia, tiene excelentes profesionales, y así hemos hecho con varios hospitales municipales, provinciales y clínicas y sanatorios privados, los estamos ayudando a expandir camas. Por supuesto que es un esfuerzo enorme porque el recurso humano es la limitante más grande que tenemos. Hay una cantidad determinada de terapistas, intensivistas, con lo cual ustedes recuerdan que el año pasado nosotros hicimos una formación, una capacitación especial para que, por ejemplo, intensivistas pediátricos pudieran apoyar al intensivista de adultos, generarle al intensivista de adultos un equipo alrededor para que lo asista y poder ampliar la cantidad de pacientes que puedan atender ese médico intensivista, a través de, además de agregar a los equipos, los kinesiólogos, ¿sí? De fortalecer los equipos para poder dar respuesta en crisis a estas cuestiones. Pero estamos así en el día a día y lo que teníamos que hacer es bajar un poco la velocidad de contagio para dos cosas. Reforzar más aún estos sistemas de salud como estamos haciendo, algunos hospitales de tipo campaña que vamos a también abrir para poder sostener a pacientes oxigenados con asistencia médica, medicación básica, etcétera, por si hacen caso, si hacen falta, digo. Y luego seguir vacunando, es decir, hemos llegado a vacunar 100.500 personas por día, el pico máximo, y si logramos mantener este ritmo, en poquitos días ya tenemos cubierto prácticamente todos los mayores de 70, 80, 90 y los grupos de riesgo, y en un mes y medio más podemos tener casi cubierto la totalidad o un altísimo porcentaje de los 5 millones y pico de bonaerenses que tenemos que proteger porque son los que más
fallecen, los que tienen los casos más graves. Estamos hablando con Daniel Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ministro, yo le quería preguntar por el tema de, bueno, la cuestión de las clases, un poco lo que plantean los sectores que están más en contra de haber suspendido la presencialidad de las clases, es que está la sensación de que por más de que se diga que va a ser por 15 días, el miedo es que se extienda más y que sean más de 15 días este corte de clases presenciales. Miren, claro, primero aclarar que es corte de clases presenciales porque las clases continúan con la virtualidad. Y bueno, yo creo, no soy el experto en el área, ¿no? Ni mucho menos, pero yo creo que si uno tiene que suspender 15 días, o a lo mejor un día más se verá, a lo mejor se puede levantar y dentro de un mes, por ahí nos hace falta hacer una semana o 10 días más, porque eso se va viendo en el día a día, uno no puede saberlo, es decir, no le estoy dando ningún título, ningún anticipo, digo, hipótesis sobre lo que puede pasar hay muchos. Aspiramos a que en 15 días de suspender las clases, más todo lo otro que viene acompañando, podamos bajar la curva. Ese es el objetivo. Después también hay posibilidades de recuperación, ¿no es cierto? Siempre hay posibilidad de recuperación, de días de recuperación. Eso todo estará evaluándose. Lo que todos queremos es que los chicos tengan la mayor cantidad de días de clases presenciales y eso lo vamos a tratar de cumplir a rajatabla. Ahora, yo vuelvo a decir, nada está escrito en piedra ni nadie tiene la bola de cristal en esta crisis en el mundo, porque muchas veces nos aparecen situaciones de variables que nadie esperaba. Por ejemplo, tenemos en ciernes variantes nuevas. Hasta ahora, salvo la sudafricana que no está en la Argentina circulando, las otras también responden a las vacunas, ¿no? A las que tenemos. Ahora, es mucho más contagiosa, la velocidad con que contagia es muy rápida, ¿y qué nos está pasando? Empezamos a observar chicos y personas jóvenes, y muy jóvenes, que ya empiezan a ir a las terapias, en una proporción muy superior a lo que pasó la anterior ola. Esto pasó en Brasil, aumentó la mortalidad en las poblaciones más jóvenes 4 veces. Entonces también son fenómenos que uno no los puede analizar de antemano porque van apareciendo de forma sucesiva. Esperemos que nada de esto pase, esperemos que sean los 15 días, es lo que todos aspiramos, y que podamos controlar los crecimientos y bueno, seguir trabajando sobre la vacunación. Ministro, lo saluda Martín de Ambrosio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, mi consulta tiene que ver con, dada la situación sanitaria que tenemos en la actualidad, ¿no ven ahora quizás como un error retrospectivo no haber cerrado en Semana Santa y quizás incluso también en el verano y que hubo una especie de enamoramiento con el crecimiento económico que se veía? Y lo que pasa es que yo siempre digo, nosotros los epidemiólogos, los sanitaristas, los que vemos esta crisis exclusivamente o principalmente desde el lado de la salud, siempre tenemos una visión que con medio somos los malos de la película, somos claro. Los que predecimos. Ahora, hay que reconocer que gestionar una crisis, y esto pasó en el mundo, una crisis de estas características, tiene la dimensión de salud, que es la principal, pero también hay una dimensión económica, social, política, educativa, cultural, y hay que hacer un equilibrio entre todas esas dimensiones. Obviamente, nosotros habíamos tenido una experiencia buena durante el verano. Cuando empezó a haber un pico, se tomaron medidas, la gente cumplió muy bien y volvimos a bajar los casos. Y se portó muy bien la gente. Uno iba a las playas, iba a los lugares turísticos. Yo, por lo que he visto, en la Semana Santa, eso se volvió a repetir. La gente viajó con cuidado, con burbujas en las playas, no hubo desmadre. Es cierto que también se tuvo en consideración la cuestión económica, porque forma parte de una de las dimensiones a analizar. Te vuelvo a repetir, los malos de la película que decimos, vemos esto del lado de la salud, quisiéramos ser mucho más rigurosos en muchas cosas, pero también tenemos la mente abierta a saber que hay gente que necesita comer, que hay gente que necesita tener su negocio abierto, que hay gente que... Entonces hay que hacer un equilibrio. El equilibrio es a veces bastante inestable, ¿no?
Estamos hablando con Daniel Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se habló mucho acerca de, lo que dijo el presidente de la Nación respecto a la entrevista de que los chicos se intercambiaban barbijo, de que las madres estaban a veces todas juntas madres y padres en la puerta de los colegios. Cuando luego el gobernador habló y dijo... No se habló sobre una anécdota del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino que nosotros opinamos sobre los datos científicos. Le pregunto, ministro, ¿cuáles fueron los datos que los llevaron a ustedes en pensar que había que sí recomendar un cierre de las clases presenciales, de la presencialidad en las aulas? Puntualmente, ¿fueron contagios en las aulas? ¿Fueron contagios afuera? ¿Pudieron rastrearlos? Te comentaba al principio, en las aulas la situación está bastante bien cuidada. Ahora, cuando los chicos salen de la casa, salen de la escuela y van hacia la casa, se daba nuevamente que se juntan en una casa, van a hacer los deberes o van a jugar. Es decir, una vida de socialización post-escuela, que después de haber estado en una situación cuidada, se pasa a una situación de mayor descuido. También que se observaba, algunos chicos van por determinada cantidad de horas, y los padres o las madres, generalmente las madres, que los llevan y los traen, o las abuelas, a veces no regresaban, sino que se quedaban conversando, esperando esa hora y media, 2 horas que tenía que cumplir la presencialidad, para no ir y volver 2 veces. Hay un movimiento, sumado a que después muchos de ellos se suben a un colectivo, muchos porque tienen que viajar, obviamente. Por eso nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una diferenciación con las ciudades de menor población, que no tienen, la gente no se desplaza para ir a la escuela en transporte público. Va en bicicleta, va caminando, va en el auto, deja a los chicos y se vuelve a la casa porque está a 10 cuadras, 15 cuadras, 3 cuadras. Y entonces ahí la principal causa no es el tema de estar en la escuela, sino el transporte. No existe. Y en esos lugares va a seguir, es decir, la presencialidad en la provincia de Buenos Aires, salvo en el AMBA, sigue en prácticamente toda la provincia. Luego, si cambian las condiciones epidemiológicas, cada uno de esos municipios irá tomando las medidas respectivas, pero mientras tanto están los chicos yendo a la escuela. Y de lo que se trata es de ser lo más focalizado y lo más circunscribir las medidas más duras a los lugares donde realmente hace falta durante un periodo determinado. Le hago la última, ministro, y de vuelta le agradezco por su tiempo en medio de una agenda tan ajustada, ¿no? Cuando vio ayer los chicos protestando en la Quinta de Olivos, tocando cacerolas algunos, ¿qué pensó? Que son muy poquitos, porque las encuestas dicen otra cosa. 72% de la gente apoya las medidas, el 72% de la gente es consciente. Tenemos, yo creo, una ventaja, por más que a veces muchos quieran decir que todo lo de afuera es mejor y que los argentinos somos un desastre, como hay generalmente uno lo escucha algunos decir. Yo opino todo lo contrario, no somos ni mucho mejores que nadie, pero tampoco ni mucho peores que nadie, pero tenemos un pueblo que en general tomó conciencia. A veces, como todos, nos relajamos un poquito cuando la cosa vino mejor, cuando pensábamos que se terminaba, pero cuando vemos que la cosa viene en serio, la mayor parte de la gente, y ahora lo ve en la calle, hay menos gente en la calle, pero no por las restricciones, porque hasta ahora no hay restricción, es porque se está cuidando mucho. Yo voy a los vacunatorios y la cantidad de personas, sobre todo las mayores, que me dicen, hace un año que no salgo, me vestí hoy para venir así, porque realmente se han cuidado mucho. Tenemos un pueblo que en ese sentido ha tomado conciencia en su enorme mayoría. Y después tenemos los otros que por ahí hacen mucho ruido, pero que cuando necesitan la cama de terapia, ni te digo el lío que hacen para conseguirla. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Daniel Golián, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.